Ustedes podrán ver donde Mies van der Rohe maneja la textura, maneja los espacios, ayudado por los cerramientos tanto verticales como horizontales, ¿verdad? Por ejemplo, acá ya en esta lámina que vemos, por ejemplo, ya una de las funciones de los cerramientos es la transparencia, la integración de espacio interior con el exterior, por ahí que tenía estas grandes aberturas vidriadas, ¿verdad? Aparecieron los espejos de agua, ¿verdad? Que estaban en la parte posterior de la obra en sí, ¿verdad? En la parte del predio donde se construyó otra vez el pabellón de Barcelona. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, yendo a lo nuestro, lo que podríamos definir, por tanto, que los cerramientos son obras que físicamente limitan y dan forma al espacio arquitectónico, ¿verdad? Que también nos demostró Mies van der Rohe con esta obra de pabellón francés, pabellón alemán en Barcelona. Los cerramientos pueden ser, como está indicando acá el gráfico, verticales y horizontales. Cerramientos verticales son las paredes en general. Y los horizontales pueden ser piso, entre piso y techo. Y tanto los verticales como horizontales también pueden ser interiores y exteriores. Lo que nos quiere estar mostrando acá es de qué nos sirven estos cerramientos tanto verticales como horizontales. En primer lugar, ustedes saben que el hombre necesita de protegerse del medio ambiente, y especialmente nosotros que vivimos en una zona subtropical, ¿verdad? Si se lo acondiciona moderadamente, entonces acá muestra dos situaciones donde aparece una persona, es cierto, guarecido dentro de un espacio interior, ¿verdad? Pero sin ningún aislamiento. O sea que nosotros lo que tenemos que buscar es el microclima ideal para el bienestar de los usuarios, ¿verdad? En cambio acá, este está muy relajado porque se consideró unas barreras de aislante térmico, ¿verdad? Y se obtiene así un acondicionamiento interior sustentable y a la vez placentero, digamos. Otro de las funciones así de los herramientas así en líneas generales son la parte también de la aislación, ¿verdad? Que lo que nosotros buscamos es aislarnos del ruido, especialmente nosotros que vivimos en la ciudad, los ruidos molestos, buscamos esa tranquilidad para nuestro descanso, ¿verdad? Bueno, en definitiva, importante señalar que los criterios para la elección de los cerramientos, ¿verdad? De los cerramientos en conjunto, yo no me estoy refiriendo a verticales ni horizontales particularmente, sino que los criterios para la elección de los cerramientos en conjunto, verticales y horizontales, entonces se tiene que considerar tres factores. Posibilidades del medio. ¿Qué se refiere a posibilidades del medio? Son la disponibilidad del material, ¿verdad? Materiales que va con el proceso para el hecho constructivo. La mano de obra también es importante, no es la misma cosa construir en la ciudad que en el campo. Y la tecnología, lógicamente, la tecnología es lo que justamente nosotros estamos ahora analizando y estudiando en construcciones, ¿verdad? El otro factor viene a ser las determinantes físicas. Las determinantes físicas, por ejemplo, nosotros, es importante en cuanto a comportamiento o condiciones climatológicas del sector, ¿verdad? Eso también influye para la determinación de los cerramientos. El comportamiento de los suelos, ¿verdad? Para definir qué tipo de tecnología utilizar.
el emplazamiento geográfico se refiere a accesibilidad, distancia de los puntos de aprovisionamiento, estado de camino, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un caso acá que se da si nos toca, esto es un supuesto, ¿verdad? Lógicamente que esto no va a ocurrir. Para darle un ejemplo, nomás lo importante que es tener en cuenta las determinantes físicas. Si hacemos un techo plano, por ejemplo, de hormigón armado, en medio del Chaco, ¿qué situación nos afrontaríamos? Extrema dificultad para el transporte de la triturada, porque en el Chaco no hay piedra triturada. Hay que llevar acá de Central, de la Asunción, hasta el corazón del Chaco. Las temperaturas son mucho más elevadas y más bruscas, inclusive entre el día y la noche, ¿verdad? Harán que nuestra losa también se fisure. Y todo eso conlleva también a que por el transporte de todos estos materiales, nosotros tengamos un costo demasiado elevado de la construcción de ese techo plano, de ese techo de hormigón armado, lo que nos haría, antes que nada, como dijimos, morir de calor, porque el techo plano de hormigón lo que transmite es mucho calor hacia el interior, no va a haber microclima, y acá en forma jocosa dice que tendríamos que vender media hacienda para pagar una losa, ¿verdad? Por lo caro que nos puede salir. La tercera determinante para la elección de los cerramientos, tanto verticales como horizontales, son las espaciales y plásticas, que justamente por eso le había mostrado la obra de Mies van der Rohe del pabellón de Barcelona, porque con los cerramientos, estos son definidores de espacio, juega un rol importante en la flexibilidad y funcionalidad, la conformación espacial, en algunos casos en virtud de criterio de edificio, el manejo de muros portantes. Por eso tenemos que tener conocimiento tecnológico, ¿verdad? De saber si hace muro portante o muro de simple cerramiento. Para eso tendríamos, como vimos, esa transparencia de Mies van der Rohe, por ejemplo, de las aberturas vidriadas que nos dan esa integridad de espacio exterior con interior. Por otra parte, la función al material que lo compone, ¿verdad? Nosotros, eso especialmente se nota en la parte de terminaciones, que podría ser materiales al natural y acabado. Tenemos, por ejemplo, en el caso de, siempre volviendo a lo de Mies van der Rohe, él manejaba, en ese caso tenía una parte de un muro de piedra, por ejemplo, ¿verdad? Que combinaba con otros muros. En fin, son elementos importantes que al final da un volumen, un color, una textura. Y por último, lo que no tenemos que olvidar es que los cerramientos son determinantes indiscutibles en la concreción de un buen proyecto. ¿Por qué? Son los que regulan todo el espectro de la problemática arquitectónica, el acondicionamiento natural, que estábamos hablando mucho del microclima, la estabilidad, que se refiere a la parte tecnológica, la plástica, la economía y funcionalidad. Bueno, ahora vamos a mirar un poco la clasificación de los cerramientos. Vamos ya a entrar con la parte de cerramientos verticales, ¿verdad? Los cerramientos verticales forman en general las paredes, los tabiques, mamparas, murallas. Y como tal, vamos a estudiar, por ejemplo, según su función. Tiene muchas funciones, ¿verdad? En primer lugar, como función aislante, térmico, ya dijimos nosotros que acá incide mucho la orientación de nuestras paredes, ¿verdad? No es la misma cosa tener una orientación hacia el oeste por nuestro clima, que en verano es
a la tarde es muy caluroso, como también al sur, ¿verdad? Que también muchas veces hace frío y por el sur también nos puede entrar dentro del habitáculo mucho frío. Buscamos tranquilidad, por eso tenemos que tener en cuenta también esta parte de la función acústica, ¿verdad? Buscamos la parte climatológica que se refiere a la protección de las lluvias, ¿verdad? De la humedad. Coste que lastimosamente ya hace bastante tiempo no está lloviendo, ya tenemos una sequía bastante prolongada, ojalá que Dios quiera esto se acabe pronto, porque nosotros en la ciudad nomás no dimensionamos mucho el tema de la sequía, por ejemplo, pero para la gente que vive de la parte climatológica, especialmente los campesinos, es muy importante las lluvias. Óptico, ya hablamos también de la parte de transparencia, ¿verdad? De buscar privacidad o de buscar integridad, ¿verdad? Eso es muy importante en esta función para los negocios. Ustedes van a ver, por ejemplo, yendo por las avenidas donde haya exposición de vehículos, hay grandes aberturas vidriadas justamente para mostrar sus productos, ¿verdad? En la parte estructural nosotros ya habíamos estudiado ya esto, así que no me va a quedar mucho tiempo a hablar sobre la parte portante, ¿verdad? Vimos lo que eran muros portantes, los no portantes, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿verdad? Que son de simple cerramiento, coste que eso ya habíamos también hablado cuando hablamos de estructura de entramado, en que se le saca a la pared de su función estructural, que es la de portante, y solamente son de simple cerramiento, ¿verdad? De contención, cuando tenemos construcciones en subsuelo para estacionamiento, lo que sea, los muros perimetrales, por ejemplo, están expuestos a grandes cargas horizontales, entonces tiene otra función que es la de contención, la parte estructural. Aparte de contener para que evitar el vuelco del muro perimetral de la subsuelo, también se debe tener en cuenta la parte hidráulica, la parte de aislación hidráulica, ¿verdad? O hidrófuga, mejor dicho. Espacial ya habíamos hablado bastante, ¿verdad? Que es limitador de espacio, si queremos que nos haya transparencia, o integrador visual, como habíamos dicho en el caso de los negocios. Formal, ya también vimos por eso los interiores de la obra de pabellón de Barcelona, con su color, su textura, etcétera, etcétera. Otra clasificación también que se le puede dar es a los cerramientos verticales, es según su ubicación en el edificio, ¿verdad? Exterior e interior. Exterior son los muros fachada, las divisorias que vienen a ser las murallas, las que dividen propiedades. Las medianeras generalmente son aquellas paredes comunes en dos edificaciones contiguas. Por ejemplo, en un dúplex, generalmente tienen una medianera, una separación de una pared común que separa de una vivienda de otra, ¿verdad? Interior, siempre hablando de acuerdo a su ubicación, ¿verdad? Teníamos los tabiques y tableros, que nacer, esto vamos a ver también un poco más adelante, ¿qué se refiere? Son obras generalmente de paredes que son prefabricadas, son muros transitorios, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a su construcción, tenemos soluciones monolíticas, son aquellos que, como ustedes saben, de un solo material, ¿verdad? Por ejemplo, una pared de hormigón es monolítica porque es hecho solamente de hormigón, ¿verdad? Los mampuestos, como habrán visto ya también en construcciones anteriores,
las construcciones de paredes de mampostería, ¿verdad? Ya sean ladrillo hueco o macizos. Los paneles o tableros, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante ahora los diferentes ejemplos, las mamparas y los tabiques, que son muros de espesores pequeños, ¿verdad? En fin, cada material en la construcción de un edificio tiene su propio y único tipo de propiedades físicas, por eso que tenemos que, volviendo otra vez al tema de la función de aislante, puede aportar calor como puede también vedar, digamos, la entrada del calor. Por eso es que siempre se recomienda al arquitecto que maneje el tema de los cerramientos, tanto verticales como horizontales, para crear el microclima sin necesidad de tener que recurrir a la energía que daría ese confort, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros tendríamos que buscar que el microclima sea en forma natural con ventilaciones cruzadas, creando también bolsones de vegetación que nos va a cubrir del sol de la tarde, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos tiene que poner el arquitecto para evitar que se use la energía, que muchas energías no son renovables, y entonces eso hace también de que atente contra el medio ambiente, ¿verdad? Muy bien. Si por ahí quieren preguntar algo, me avisan y mientras tanto seguimos. Vamos a ver, por ejemplo, ahora lo que son las paredes exteriores, ¿verdad? Las paredes exteriores son la piel del edificio. Están expuestas a los rigores del clima. Vemos, por ejemplo, ¿verdad? Este es el interior, este sería una pared cualquiera. Y decimos que es la piel del edificio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos protege de lluvia y del sol, ¿verdad? Y están expuestos a los rigores del clima, agresiones, vandalismo inclusive, ¿verdad? Proselitismo, ahora que estamos en plena época de elecciones, muchas veces nuestras murallas de repente amanecen totalmente pintadas, empapeladas, etcétera. Entonces es importante considerar una inversión inicial teniendo en cuenta las funciones de mantenimiento del edificio. O sea, no conviene siempre las paredes exteriores utilizar materiales que van a requerir lo menos posible en costoso mantenimiento. Es mejor por eso hacer una inversión inicial de tener, por ejemplo, paredes revocadas y pintadas, no por ejemplo pintadas a la cal, porque la pintura a la cal rápidamente se deteriora por más que sea una pintura muy barata, ¿verdad? Sin menoscabar, digamos, en el aspecto plástico, porque las paredes exteriores son las que dan forma, textura y color. Y también el aspecto funcional, que es en cuanto a la seguridad, aislación y durabilidad. El aspecto más importante de las paredes externas es la protección de sus paramentos contra el deterioro producido por el clima. Las paredes tienen dos paramentos, ¿verdad? Una interior y otra exterior, ¿verdad? Cuando uno de los paramentos da hacia el exterior, entonces decimos que es paredes exteriores. Cuando ambos paramentos están hacia el interior, entonces son paredes interiores. Así de sencillo es la definición. Y la parte componente de las paredes, como dijimos, son dos paramentos, ¿verdad? Un núcleo central y un coronamiento. Lo que está mostrando acá nomás son diferentes ejemplos para ir buscando una aislación ideal cuando tenemos un muro de un solo cuerpo, un solo núcleo. Acá podría ser ya un muro con un tratamiento de aislación. Acá sería otro caso cuando tenemos dos muros, o sea, son
paredes dobles, ¿verdad? Y en el medio tiene un espacio para darle esa trampa para la humedad y para el calor. Ahí es que tenemos estos casos de las diferentes soluciones constructivas para paredes del exterior, que van desde esta pared maciza con tratamientos superficiales, ¿verdad? A lo mejor una pintura. Acá, en cambio, ya tenemos una pared maciza con revocado, con revoque impermeable y otra pintura o un revestimiento, y así sucesivamente hasta llegar a paredes dobles, ¿verdad? Y siempre buscando aislar, ¿verdad? Aislar, como dijimos, de la inclemencia del tiempo, tanto del frío y del calor, como también de las lluvias. Bueno, a lo que habíamos dicho, las paredes interiores, que son divisorias ligeras, no están expuestas a los rigores del clima, pero sí cumplen funciones termoacústicas. ¿Qué significa esto? Que debe tener también una aislación térmica como también acústica. Por eso que siempre tienen una tripa, por llamarla así, ¿verdad? Tienen un componente. Básicamente esto es una mampara que está conformado, una mampara prefabricada, por ejemplo, que necesita de guías inferiores y superiores para su construcción, ¿verdad? Posteriormente, cada tanto se hacen unos parantes, ¿verdad? Que pueden ser de madera o metálico. Y después ya viene ya la placa donde se inserta dentro de esos parantes y las guías inferiores que están en el piso como en el cielo raso. Tenemos otro ejemplo de paredes interiores que son los tabiques. Acá, por ejemplo, tenemos un muro de vidrio, ¿verdad? Pero esta sí tiene otro proceso constructivo que se hace generalmente con silicona, ¿verdad? En algunos casos, como está indicado acá, se coloca también una varilla porque si son grandes, por ejemplo, los tabiques vidriados entonces se requiere en algunas circunstancias de un embarillamiento, ¿verdad? Las tabiques o los tabiques de mampostería generalmente necesitan de arriostramiento. Como vemos acá, tenemos una pared de 30 y tenemos un tabique acá de 15 que necesita arriostrarse. Es lo que habíamos visto nosotros ya como elementos de los muros portantes, ¿se acuerdan? El arriostramiento, que era muy importante por la estabilidad. Otro ejemplo de estos son de las paredes prefabricadas, o mejor dicho, de los tabiques de placas, ¿verdad? Este es una placa en yeso que generalmente hay en nuestro medio, en nuestro mercado. Tienen diferentes marcas según su fabricación. Vamos a ver más adelante ahora un ejemplo cómo se va construyendo una pared de mamparas de placa tipo Durlon, por ejemplo, ¿verdad? Pero siempre el proceso es ponerle primero las guías inferior y superior, los parantes, de acuerdo a una modulación. Esto generalmente suele tener una modulación de 1.20, 1.30, de acuerdo al fabricante, ¿verdad? Y después, terminado esa parte estructural, se van insertando las placas. Ya hablamos de tipo de tabique, placa, eso ya hablamos. Ahora, a manera de referencia, yo quería darle esto, que son las construcciones de paredes prefabricadas de ladrillos cerámicos, que acá no tenemos, pero que en Europa sí. Y por ser interesante, tal vez alguna vez pueda llegar acá a nuestro medio.
Están compuestos prácticamente por, como dijimos, ladrillos cerámicos de estas dimensiones, más o menos tiene 24 por 17,5 y un espesor de 12 centímetros más o menos, ¿verdad? Tiene esta forma y esto viendo así en planta tiene varios agujeros, son bastante livianas son. Y ya vienen en modulaciones de 1,20, 1,30 y una altura que va desde 2,50 a 3 metros de alto. Pero también se suele hacer en media modulación para darle diferentes formas, para poder tener esa libertad en cuanto a conformar los espacios. Esta inclusive tiene forma también para determinar la parte de las aberturas, tanto puertas y ventanas. Y generalmente vienen con una varilla, con una especie de gancho en la parte superior, porque como esto ya viene prefabricado, viene de fábrica, con una pequeña grúa, esto se levanta y se pone en el lugar. Y así se va armando las paredes prefabricadas de este tipo. ¿Qué ventaja tiene? Es una obra prácticamente en seco, ¿verdad? Acá no hay mortero que se utiliza para... Ya viene todo ya preparado eso. Ya viene, como yo le dije, viene todo modulado. Entonces una obra en seco tiene mayor aislación, resistencia a otro sistema, tiene una terminación muy sencilla y económica, ¿verdad? Como ustedes verán. Rapidez en la construcción porque viene en bloques, ¿verdad? Ya se van colocando, porque los mampuestos requiere de lo que habíamos hablado, de acondicionamiento acústico, me hace falta a mí acá. ¿Qué podemos hacer de estos motoqueiros, verdad? Muy bien. Estábamos hablando de rapidez en ejecución porque viene en bloques, ¿verdad? Ya viene ya prefabricado esto en bloques, como le dije, de ancho 1,25, 1,30, 2,50 y 3 metros de alto. Y los espesores también vienen de diferentes formas, puede ser de 24 si es en esta cara o de menor espesor que sería en 17,5, ¿verdad? Y se pueden utilizar en grandes obras o en vivienda una sola planta. Así de sencillo es. Bueno, antes de entrar en la parte de cerramientos según la terminación, me gustaría mostrarle a usted un video de cómo se hace la construcción de la mampara, porque eso van a ustedes, creo que le va a ser de mucha utilidad. En este caso, bueno. El reciclador. Vamos a buscar un poco mi... Trazado. No estoy encontrando mi... Porque yo le quería mostrar. Pero era una mampara. En primer lugar. Acá. Construcción de una pared Durlock. Paso 1. Replanteo de estructura. Para construir paredes Durlock, se deberá replantear la posición final de la pared en el piso utilizando lápiz y una doble línea de hilo entizado. Esta tendrá la medida de acuerdo a la solera inferior a utilizar. Mediante la ayuda de un nivel láser o plomada, se traslada la posición de la solera inferior, previamente marcada en el piso, a la parte superior del ambiente, repitiendo la misma secuencia de marcado, manteniendo el nivel y verticalidad de la pared. Paso 2. Perforación de soleras. Sobre los perfiles soleras se realizan las perforaciones utilizando una agujereadora y mecha de acero rápido, con una separación de 60 centímetros entre sí. Utilizando estas perforaciones en la solera como guías, se trasladan al piso y mediante un percutor con mecha de vidia se realizan las perforaciones para la fijación de la solera inferior. Paso 3. Banda selladora. Se recomienda el uso de bandas selladoras en todos los perfiles que se encuentren en contacto con el piso, techo o paredes
para garantizar la estanqueidad acústica de los ambientes. Paso 4. Fijación de soleras. Utilizando tarugos de nylon número 8 con tope y su correspondiente fijación cada 60 centímetros, se fijan las soleras al piso, repitiendo esta misma operación en el techo. Paso 5. Perfiles montantes verticales. Los perfiles montantes se cortan de acuerdo a la altura de la pared deseada, aproximadamente 1 centímetro menos que la separación con el piso y el cielo raso, utilizando una tijera de corte. En caso de necesitar largos mayores a 2,60 metros, se podrán realizar empalmes telescópicos entre perfiles montantes. Los montantes deberán colocarse con una separación de 40 centímetros para el emplacado vertical o 48 centímetros si el emplacado es horizontal. Los mismos se encastran tomando los perfiles soleras como guía, fijándolos con tornillos de acero T1 punta aguja. Entre los montantes podrán realizarse el pasaje de instalaciones, refuerzos de cajas eléctricas, fijación de cañerías de agua o el cuelgue de elementos pesados utilizando perfiles soleras o refuerzos con maderas fenólicas. Paso 6. Emplacado. Primer cara. Para evitar el ascenso de humedad por capilaridad, se deberá utilizar un trozo de placa que luego será retirada. Sobre una de las caras de la estructura se atornillan las placas Durlock en forma vertical u horizontal, de acuerdo al armado de la estructura, trabándolas entre sí. Las placas se fijan con tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz. Paso 7. Aislación. Para mejorar el aislamiento térmico y acústico, una vez emplacada una cara de la pared, se realiza la colocación del material aislante en panel o rollo. Así como le estaba diciendo, acá prácticamente esta es la tripla, que viene a ser una lana de vidrio justamente para el tema del acondicionamiento acústico, ¿eh? Van siguiendo todo el proceso constructivo, ¿eh? Desde la perfilería, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Después inclusive este sistema permite, en algunos casos sí, en otros casos no. Hay que hacer la salvedad de que se pueda incluir la parte de instalaciones eléctricas como dentro del cuerpo de la mampara. No siempre, según las fabricaciones, no siempre eso ocurre. Paso 8. Emplacado. Segunda cara. Una vez colocada la aislación, cañerías y refuerzos, se emplaca la segunda cara de la pared, repitiendo la misma operación que en la primera cara. Bueno, perfecto. ¿Entendieron bien cómo es el tema, chicos? ¿Hola? Sí, profe. Bueno. La próxima clase, porque hoy hay exposiciones, vamos a seguir con la parte ya de terminaciones, revestimientos, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay alguna pregunta sobre lo que dimos hasta acá, yo le voy a ceder ahora el espacio y el tiempo a los arquitectos Eduardo, Teresa y Gabriela, que tienen que tomar las exposiciones ahora. Bueno, gracias, Arqui. Ok, gracias, Edu. Dale. Bueno, ¿están los grupos? Sí, profe. Bueno, antes de pasarles la posta, quiero recordarles a todos que el calendario de exposiciones se actualizó a partir de ahora. Entonces tienen que entrar a mirar de vuelta. La gente que se inscribió fuera de periodo, la gente que estuvo sin, entre comillas, sin tema de grupo porque se inscribió tarde,
ya tiene su tema y expone en la próxima clase. ¿Está la gente de este grupo? ¿Está bien tener los nombres? Sí. Aleatorios. Vamos a ver un poco por lista acá. Así que si saben de la gente que no tenía grupo, avísenle. Porque nosotros tenemos ya fechas inamovibles y ya no tenemos clase para estar agregando más. A ver, grupos. Acá abrí. Acá está. Bueno. Son María Belén Duarte Casco, Martín Alejandro Abogado, Abel Espínola, Mauro Acuña Vargas, Caterine Jiménez, Gabriel Contrera, Axel Torres, Sara Esquivel, Gabriela Barrios, ¿Están, chicos? Robinson Núñez, Mauricio Ojeda, Camila Artaza, Yelitza Naumann y Jonathan Bogado. Mauricio Ojeda, ya te designamos un trabajo para realizar con tu grupo. Si puedes ver en el portal. Bueno, Yo estoy, profe. gracias. Dale, perfecto. Avísenle al resto porque, como ya saben, no hay otra fecha. Directamente no hay otra fecha. Ni tampoco temas, justamente por la inscripción fuera de periodo que se les pidió. Entonces, esperamos para el martes su primera presentación y en base a eso le damos el retorno para su exposición del día viernes. Ustedes estarían empezando. Fíjense en la plataforma, está fijada la publicación en la parte superior de la parte de novedades y ahí van a ver los nuevos temas, las nuevas fechas. Y el resto de los grupos que estaba se desfasa ligeramente. Revisen, por favor, sus fechas. Recuerden que no hay ese no me enteré, porque ahora mismo estamos apenas 25 personas y las asistencias todavía siguen siendo obligatorias. O sea, no hay esa cuestión de que no sabía que tenía exposición o no sabía que tenía clase. ¿Está? Entonces, hagan correr la información. Bueno, empecemos. Grupo análisis de suelo tiene que hacer 5 minutos ahora y después empiezan los demás. El grupo de análisis de suelo que tenía que poner hoy. Hola, profe. Acá estamos. Sí, dale. 5 minutos, literalmente 5 minutos. Procedimiento constructivo con el video, si es que van a mostrar. O las fotografías, no hay la otra manera. Sí. Dale. ¿Se ve? Sí. Lo que quiero ver es cómo hiciste tu estudio de suelo. Que era lo que ustedes fallaron la clase pasada y después concluyen diciendo tal y tal fundación se puede hacer. Bueno, esto creo que quedó claro nuestra exposición anterior, que acá ya especificamos ya con imágenes y un video posteriormente con el trípode y cómo se hace la extracción y cómo se hace luego el estudio de suelo. Tiene el objetivo de recuperar muestras alteradas del suelo, los cuales en campo permiten identificar tipos de suelo y definir estratigrafía. Después, los equipos de sondaje, profe, ¿querés que diga o ya no? Tenés 3 minutos nomás ya y todavía no me dijiste lo que quería escuchar. Procedimiento pedimos. Procedimiento y resultado. Entiéndase qué tipo de fundación puedo usar. Sí. Nada Bueno, más. nuestro perfil de terreno que no cambió, que tenemos que en nuestro firme encontramos a 5 metros abajo, entonces decidimos, o sea, se definió que el tipo de fundación eran las zapatas aisladas, que es una fundación directa por medio de zapatos con cota de asiento a 1.5 metros, que resultó ser la zapata adecuada, ya no el de la exposición anterior, que son un tipo de fundación directa que puede recoger uno o más pilares. Se clarifican en aisladas o combinadas de acuerdo a cuántos pilares recogen.
y en nuestro caso sería utilizar zapatas hiladas, ya que este es un tipo de cimentación poco profunda. Bueno, vamos a dejar Y- nomás acá esto. Evidentemente no entendieron lo Sí. que se les pidió, no hicieron lo que se les pidió de vuelta, porque le pedimos procedimiento de la muestra de estudio del suelo, que fue lo que fallaron en la clase pasada. No coincidía su video con los procedimientos que ustedes mostraron. Profe, Ahí va a Eso mostrar la sería. compañera, profe, el video. No, ya no tengo tiempo, por eso les dije, no tenemos tiempo. Ese es el tema. Así es que, no sé qué dice la Arqui. Pero, Dejamos profe, presentó las el tipo, calificaciones. nos pidieron que modifiquemos el tipo de cimentación y está modificado eso y ahora le va a mostrar el video que ni un minuto dura. 1 minuto. Estoy agarrando son 76. Y hay que ver el golpe 15. Mira, tiene una caída de 76 centímetros. Estoy agarrando son 76. Y hay que ver el golpe 15, 15. Ahorita vamos a marcarlo cada 15 centímetros. 15, 15, 15. En total son 45 centímetros. ¿Ustedes saben eso, no es cierto? Claro. ¿Para explicar ustedes? Ahí va a empezar, profe, que es golpeando con la masa de 63,5 kilos el tubo para poder sacar la muestra a cada 15 centímetros. Macado. Tienen que inclinar un poco. Más arriba, más arriba. Un poco inclinado. No, más arriba. Alto está. Acá vemos cómo va golpeando y va entrando en cada 15 centímetros y el señor marca cada tanto para ver cuánto entra. Y así sucesivamente va entrando más, después se quita la muestra y ahí se hace el estudio, profe. No sé si querés que siga mostrando o si hasta ahí. Adelanta. ¿Qué pasa después? Vamos a ver. Siete. ahí volvió a medir y se dio cuenta que había que golpear una vez más para llegar al punto deseado. Y ahí ya se procede a sacar el tubo para extraer la muestra. Bueno, y eso es lo que muestra hasta el final, profe. Después con esa muestra lo que se hace es se entrega a los geólogos para el informe final del análisis del suelo. Bueno, está incompleto, pero bueno, ya no tenemos tiempo. Justamente el procedimiento es completo, o sea, es las tomas de muestra, cómo pongo en qué bandejas o pongo en los moldes, esto en los que se lleva al laboratorio, etcétera. O sea, el procedimiento tiene que estar completo, no
De hecho, el de la clase anterior estaba más completo, solamente que estaba mal. Pero este no tiene nada. O sea, ahora mismo tengo una toma de muestra y punto. Pero bueno. Pone por tu perfil de suelo, porque hay una discrepancia con el grupo de fundaciones justamente. Hola. Hacerle zoom a eso. A ver, tenemos 3, no habla de 5 metros ahí. Sí, profe, fue un error de tipeo nomás. Y mostrar un poco tu gráfico. El anterior, el de los golpes. Ahí. A ese le puedo hacer zoom. Sí, son 3 metros. Son 3 metros. ¿Qué tipo de suelo? Tenemos arcilla arenosa, roca. Ahí está, arcilla arenosa marrón, arcilla arenosa. Bueno, está. Empecemos con el grupo fundaciones entonces. Hola, profe, voy a presentar. Gracias, profe. Bueno, cabe aclarar antes que nada que nosotros estamos siguiendo un procedimiento constructivo. En este caso, como el estudio de suelo arrojó esta posible fundación, estamos estudiando esta fundación. Pero nuestro contenido está enfocado a fundaciones profundas. La zapata es una fundación superficial. Entonces, justamente los temas que pone en la clase que viene son fundaciones profundas. Así es que es importante el buen desarrollo de eso. Les escuchamos. Si se pueden adaptar a la guía más que nada, la presentación está bien estructurada. Su exposición, por favor, háganlo de la misma manera sin perderse en conceptos ni en historia de la zapata y demás. Dale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3, conformado por Nayeli Ayala, Atenas Britos, Gabriela Gamarra, Janina Ortiz y quien les habla, Aline Guarie, y estaremos desarrollando el tema sobre las fundaciones resultantes del estudio del suelo. Primeramente tenemos el estudio del suelo. Los tipos de suelo se presentan en diferentes capas dentro del subsuelo y cada una de estas capas posee diferentes espesores, características y disposiciones dentro de un terreno que conforman lo que llamamos o conocemos como una composición geológica. Esta composición deberá ser estudiada y analizada antes del desarrollo de una obra y la elección de las cimentaciones porque condicionan el diseño y la tipología de los mismos, para que la edificación no sufra de daños o lesiones a causa del estudio de suelo ya se expuso. Les acabo de decir, la guía de trabajo. Respondan, por favor, a la guía. Ya, historia y eso ya dimos todo. Ya sabemos de memoria. ¿Está? Entonces, a los resultados, esto sí me interesa. Y por qué agarraron lo que agarraron y el procedimiento constructivo, así como la guía pide. Bueno, según los resultados del estudio de suelo que se hizo mediante el método de ensayo de penetración estándar, obtenemos que a los 1 metro se encuentra presente arcilla arenosa con concreciones ferruginosas a compacidad rígida. A los 2 metros un suelo características similares pero con una compacidad mayormente dura. Y se comprobó que a los 3 metros se encuentra el probable techo de roca apto para fundar. En todos los sondeos se verificó que no existe napa freática y tampoco materia orgánica. Con estos resultados aparecen los tipos de fundación más adecuados para este tipo de suelo, que serían cimentaciones superficiales de zapatas combinadas o zapatas aisladas. Bueno, a partir del estudio del suelo, como mencionó la compañera, hablamos bastante ya de lo que es el cimiento, sin centrarnos tanto en eso. Nosotros elegimos cimentaciones superficiales, si bien el profe dijo, ¿verdad?, que el contenido se centra en profundas. Creemos que a raíz de los resultados del estudio del suelo, lo ideal o lo óptimo, por así decirlo, sería utilizar cimentaciones superficiales. Siguiente. Utilizamos 2 tipos de zapatas, que son las zapatas combinadas. En este tipo de zapata, las combinadas y las aisladas, las combinadas más que nada se utilizan en aquellas zapatas en pilares, o sea, las zapatas vienen debajo de los pilares que están a una distancia muy mínima, entonces se combinan estas zapatas y el peso de ambas se distribuye, por así decir, en esa unión.
Ahí podemos ver un poco más los detalles que se van a mencionar también más adelante. Y las zapatas aisladas es una cimentación discontinua y la particularidad, a diferencia de las combinadas, es que las cargas se transmiten de una manera puntual y tienen también distintos tipos de bases, ¿verdad? Que también una compañera va a mencionar más adelante. Y la particularidad es que trabajan en conjunto con vías de fundación que van debajo de los muros, que digamos que enlazan en lo que serían las zapatas. Todo esto puedes mostrarme en tu procedimiento constructivo nomás. La parte teórica no nos interesa. El procedimiento constructivo y ahí hablamos de cada parte justamente, pero dentro del procedimiento. Bueno, primeramente vamos a hablar un poco de los pasos y después vamos a mostrar un video para que se entienda mejor los pasos que voy a citar a continuación. Primeramente se hace la excavación que de acuerdo a la profundidad del suelo apto para fundar se procede y también afecta la función de los esfuerzos admisibles, el tipo de suelo y la carga. Siguiente, se nivela con una carpeta de hormigón pobre en la base que suele ser de 5 centímetros aproximadamente y se espera que este seque para trazar los ejes con ocre. Luego sigue... ¿Por qué se hace eso? ¿Para qué se hace eso? Esto se hace para que al colocar el hormigón armado ya está nivelado el terreno. En realidad lo que hacemos es compactar el suelo de abajo y ese lecho de hormigón pobre sirve para que las armaduras no tengan contacto con el suelo ferroso, con el suelo que tenga algún tipo de elemento que le pueda alterar en su composición. Es por eso que se hace. Bueno, siguiente, seguimos. Se procede con el armado de parrilla, que se doblan y arman los aceros en ambas direcciones. El diámetro y el espaciamiento están en función del cálculo estructural y luego ya se elevan las parrillas con los separadores del encofrado, que esto sería para que no toque el terreno, las parrillas. Los separadores suelen ser muy pequeños. El armado de columna, fuera de la excavación ya se van preparando los aceros de estas columnas sobre los caballetes y después se transportan a la posición final dentro de la excavación. Los estribos y vigas, se arman los estribos y el acero longitudinal de la viga de equilibrio en el sitio. Usualmente la mayor cantidad de acero va en la carga superior ya que la flexión se produce de abajo para arriba. Los estribos van muy seguidos cerca de la columna perimetral por los altos esfuerzos de corte. El encofrado se encofra la zapata y la viga y se fijan las tablas con cuños de madera. Hola, soy Marcelo Pardo. Hablaré aquí sobre el proceso constructivo de una zapata de colindancia, también llamada zapata de medianera, zapata excéntrica o zapata perimetral. Esta zapata contará con una viga de equilibrio que redistribuye y uniformiza los esfuerzos del suelo para la zapata perimetral. Si dicha viga no existiera, la columna estaría sometida a flexiones muy fuertes y el suelo tendría esfuerzos mal distribuidos. Esta viga se apoya en la columna perimetral y en la columna más cercana que se tenga enfrente. Como la columna está justo en la colindancia con el vecino, se debe demoler el muro perimetral. La profundidad de estas zapatas está en función de los esfuerzos admisibles, tipo de suelo y carga que llegue a las zapatas. Aquí se tomará 1 metro de profundidad de excavación. Posteriormente, se nivela la base de la fundación con una carpeta de hormigón pobre de 5 centímetros más o menos. Se espera unas 4 horas a que esta carpeta seque para poder trazar ejes y perímetro de ambas zapatas. Generalmente estos trazos se los realizan con ocre. A continuación, se doblan y arman los aceros de la base de las zapatas en ambas direcciones. El diámetro y espaciamiento están en función del cálculo estructural. En la zapata de colindancia, los aceros perpendiculares a la viga suelen ser los que reciben toda la carga de fricción, por tanto son más gruesos que los aceros paralelos a la viga. Se elevan las parrillas con ayuda de unos separadores de encofrado o galletas que tendrán una altura de unos 75 milímetros. Por otro lado, fuera de la excavación, se preparan los aceros de las columnas en los caballetes mostrados. Terminados o armados, se transportan estos a su posición final dentro de la excavación. Se arman los estribos y acero longitudinal de la viga de equilibrio en el centro.
Usualmente la mayor cantidad de acero va en la cara superior, ya que la fricción de esta viga se produce por fuerzas de abajo hacia arriba. Dependiendo de la altura de la viga, deberá colocarse armadura de piel en los costados de esta viga. Los estribos van muy seguidos cerca de la columna perimetral debido a los altos esfuerzos de corte en este sector. Posteriormente, se encofran los laterales de la zapata y viga con tablas de madera, gracias a su gran facilidad de corte y pieceo. Se fijan las tablas con cuñas. Es una muy buena costumbre dejar una junta entre el vecino y la columna perimetral. Para esto se coloca una lámina de poliestireno expandido denso entre los dos terrenos. Se continúa con el encofrado de la viga antes del vaciado de la zapata, esto con el fin de tener un vaciado de concreto monolítico. Se fijan los laterales. Se procede con el vaciado de la mezcla de hormigón. Es preferible que la mezcla sea espesa para acomodarse a los dos niveles de encofrado. Se debe desenfocar frecuentemente a los 2 días del vaciado. No olvidar curar el hormigón con agua regularmente. Se continúa con el encofrado de las columnas hasta el nivel de planta baja, asegurando con laterales y frontales una vez verificada la formada. El vaciado se realiza solo hasta el nivel de desplante de las vigas de arriesgo. Estas vigas de arriesgo se vaciarán una vez que todas las columnas estén vaciadas hasta este mismo nivel. No debemos confundir la viga de equilibrio ya vaciada con las vigas de arriesgo, pues sus funciones son completamente distintas. Se rellena la excavación y se procede de la misma manera con el resto de las etapas tradicionales. Espero que el video te haya servido. Soy Marcelo Pardo y nos vemos en una siguiente oportunidad. Bueno, viendo ya, digamos, el resultado de toda la implantación y los estudios de suelo, esta sería nuestra tentativa en cuanto a cómo se estaría planteando toda la parte de la fundación. Como dijimos, van a ser estas zapatas aisladas, entonces van a estar previamente totalmente dispuestas debajo de los pilares y ahí podemos apreciar en dónde se van a ir ubicando. La siguiente muestra el corte. Volvemos otra vez a esquema atrás. Bueno, acá falta completar todavía lo que son las vigas. Las vigas de fundación son similares a esta que pusieron hacia la mano derecha, pero esas vigas, además de la función de soportar el peso del muro que va a venir encima, etcétera, tienen la función de hacer que todas las piezas trabajen en conjunto. Ahora mismo ustedes están con toda la parte derecha, digamos, toda suelta, y eso no trabaja así. Entonces, todos los elementos estructurales tienen que estar unidos a través de la viga de fundación. ¿Está? Dale, profe, vamos a agregar y pasamos después. Sí. Después, lo último que tenemos es la parte de cómo se plantearía un detalle, es decir, cómo se vería una zapata. Debido a que no contamos con los requerimientos específicos de los aceros, de las armaduras que van a tener, traemos este ejemplo. Por ejemplo, en la parte 1 tenemos el suelo, ya el suelo firme, compactado. El segundo punto sería un fil de polietileno, que en nuestro caso no es tanto que se usa en nuestro país, pero es por el ejemplo. Después, a partir del número 3 ya es el hormigón pobre, hormigón de limpieza, que es aproximadamente unos 5 centímetros, que como mencionó el profe, es para que las armaduras no lleguen a estar en contacto con la parte del terreno. Después tenemos esa base de hormigón, según un cálculo, a partir del número 4. El 5 sería el tronco o la base de donde va a empezar a salir la viga, que es donde esta va a ayudar a salvar la diferencia de altura que hay entre la capa superficial del suelo y la parte baja de la zapata, por así decirlo. Y después a partir de ahí sigue la columna y después la viga portamuro o la viga de arriba, como nosotros le decimos. Y después más adelante la parte de arriba ya es el arranque de lo que sería un pilar superior y a partir de ahí ya eso quedaría totalmente cubierto. Es decir, todo lo que está del número 7 para abajo queda cubierto por tierra. La siguiente sería un detalle ya dibujado en plano. Como mencioné, obviamente estos cálculos y demás se realizan primero, previamente, para poder tener el diámetro exacto de todas las varillas, pero es prácticamente así como se vería. Eso es todo por ahora. Si tienen alguna consulta. Bueno, muy bien. Fíjense, por favor, este video que ellos presentaron, nosotros no vamos a reinventar la rueda a esta altura de la vida, y ellos buscaron un buen video que explicaba demasiado bien el procedimiento y quedó bastante claro.
Entonces tengan presente este tipo de decisiones que son estratégicas para las otras posiciones, principalmente lo de la próxima clase, que tienen que, digamos, mostrar el procedimiento constructivo de básicamente lo mismo, pero de fundaciones profundas, así que tienen que hacer. ¿Está? Gabriela, ¿por dónde anda? Profe, estamos las tres juntas en la facultad. Estamos en la facultad, por eso. Estamos Gabriela. Janina Ortiz, Gabriela Gamarra y Nayeli. Esperame un ratito, vamos por nombre. Gabriela. Sí, yo estoy acá. Gabriela Gamarra. Pues, Atenas. Ok. Nayeli, ¿puede ser? Sí, yo estoy con las compañeras. Perfecto. Y Aline, que estaba presentando. Perfecto. Bueno, estamos, chicas. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Buenas tardes, profesores, compañeros. Somos el grupo número 4 y el tema que nos corresponde es estructuras in situ. El grupo está integrado por Gladys Coronel, Domínguez Andrea, Flores Fiorella, Franco Julieta y Estela Vera. Siguiente. Bueno, las estructuras in situ es un conjunto de elementos estructurales armados exclusivamente en el lugar de la obra. Y nosotros elegimos el hormigón armado porque es un material de fácil acceso. Además, su mantenimiento es mínimo y su elevada capacidad para evitar deformaciones. Además, también es un material muy dúctil. Elegimos los pilares de forma cuadrangular debido a que trabajan mejor en compresión y como sabemos que las formas puras y básicas se obtiene una mayor eficiencia estructural, ya que estas cargas aplican sobre el pilar se distribuyen mejor uniformemente sobre toda la sección. La parte del proceso constructivo, primeramente, se hace las armaduras de arranque, en donde se comprueba primeramente que la superficie esté limpia. Segundo, en la armadura del pilar. Se van colocando las armaduras, los espesores varían según el cálculo y estas varillas van atadas a las armaduras de arranque, luego se procede al armado del encofrado. Para el encofrado, primeramente se arman los tablones de forma vertical y los marcos hechos en media tabla. El primer marco se coloca en la base del pilar y el segundo a unos 30 centímetros. Luego se van colocando a 40 centímetros de distancia hasta llegar a la viga. Como cuarto paso tenemos el cargado, que previamente verificamos que la armadura respete la distancia de los 2 centímetros al encofrado, ya que de lo contrario el hierro quedará en contacto con el exterior y eso provocará su humedecimiento y oxidación. También, dependiendo de las condiciones climáticas o del tiempo que tenemos, se puede agregar aditivos a la mezcla para que se endurezca más rápido o sea más fuerte. Como quinto paso tenemos el desencofrado. Los encofrados deben mantenerse en su posición hasta que el hormigón adquiera la resistencia necesaria para soportar su propio peso. Y el de las cargas permanentes sobre el que actúen durante toda la construcción. Y por último, el curado es un proceso que consiste en mantener el ambiente húmedo, el hormigón por varios días después del vaciado con el propósito de que adquiera la totalidad de su resistencia, además para evitar problemas de probables rajaduras superficiales. Siguiente. Buenas, le voy a estar explicando el proceso constructivo de la viga. Siguiente. Para el primer paso que se debe realizar es el encofrado, que se deben colocar cabezales, fondos de vigas y puntales, que deben estar separados entre puntal y puntal 80 centímetros. También se debe nivelar el encofrado. Se toma como referencia la altura de los pilares y se nivela con una manguera de nivel para que la losa y
para que la losa y la viga estén en en perfecta horizontalidad. Siguiente. Los encofrados laterales exteriores de la viga deben entrenar la altura de la viga y deberán estar arriostrados con listones para evitar posible desplazamiento al momento de vaciar el hormigón. Los encofrados laterales interiores de la viga tendrán la altura de la viga descontando el espesor de la losa. Una vez que el encofrado esté terminado, se debe arrojar aceite en el interior del encofrado para impermeabilizar y evitar la adherencia del hormigón. Además, para facilitar el desencofrado. Siguiente. Doblado y montaje de armadura. El doblado y cortado de la armadura será realizado de acuerdo a las medidas de los planos estructurales. Por la dificultad que existe en el armado de fierros, en las intersecciones de vigas, dentro del encofrado deberá ser realizado un caballete de 1 pulgada, a una altura de 1 metro por encima del encofrado de la losa. Los mismos que estarán ubicados por encima del eje de las vigas cada 30 metros. Una vez colocados las galletas en los estribos en la parte interior y los laterales, se procederá al retiro de los caballetes y al descenso de todas las armaduras de las vigas dentro de los encofrados, teniendo el cuidado de coincidir con sus respectivos ejes. Siguiente. Colado del hormigón. El hormigón será vaciado de acuerdo con las especificaciones de preparación y puesta en obra del hormigón. Cuando se tengan vigas en 2 direcciones, la armadura en la intersección sea muy tupida, se deberá retirar la armadura negativa de una dirección para vaciar el hormigón de la columna hasta la mitad de la viga. Luego volver a colocar la armadura y terminar de vaciar. El siguiente paso es desencofrado. El desencofrado de los laterales de las vigas puede ser realizado a los 2 días después del vaciado, y el desencofrado del resto de la estructura será realizado cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia cilíndrica, que es de 28 días. El curado será realizado por lo menos durante los primeros 7 días después del vaciado, humedeciendo el hormigón hasta que haya alcanzado como mínimo el 70% de su resistencia. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre el proceso constructivo de las losas. Primero tenemos que realizar el apuntalamiento. Se deben armar los encofrados para darle la forma deseada a la losa. Luego el encofrado. Realizamos el encofrado de la losa de concreto. Siempre se tiene que realizar el cálculo de la altura en la cual queda la losa. Teniendo la altura calculada, se colocarán los puntales con polines de pulgadas por 4 pulgadas. La separación que debe haber entre cada puntal no debe ser superior a 1 metro. Posteriormente se atan los puntales con contravientos diagonales para evitar que se mueva el encofrado al momento del colado. Y estos contravientos deben estar incrustados firmemente a los puntales. Finalmente se instalan las tablas o tarimas sobre los cargadores. Como tercer paso tenemos el armado de las losas. Basándose en lo que está plasmado en el plano estructural, se hará el cálculo de todos los elementos que conforman a la losa. El armado se hace de la misma forma para cualquier tamaño de losa. Lo que varía es el porcentaje de varilla que se emplea y la separación que haya entre cada una. Las varillas se amarran en sus cruces con alambre recocido del número 18. Posteriormente se colocan las varillas comúnmente llamadas columpios. Por último, se colocan los bastones sobre la parte superior de la losa, en los apoyos y a la mitad de distancia de las partes altas de los columpios. Luego hacemos el colado de losas. Ya teniendo todos los componentes de la losa colocados en el sitio, viene el proceso de colado de la losa. Durante el colado se debe extender el concreto por todo el área de la losa con rastrillos metálicos y vibrar la mezcla para que compacte uniformemente y tome la forma del encofrado. Luego tenemos el curado. Tenemos que asegurar que no se mueva ningún puntal o contraviento del encofrado a pisonada cuando la mezcla empieza a fraguar. Cuando endurezca la losa sigue el curado y consiste en mojar toda la superficie 2 o 3 veces al día durante 1 semana para evitar que se agriete. Después, el tiempo estimado para el retiro de la cimbra es aproximadamente de 15 días. Por último, tenemos el desencofrado, que una vez iniciado el fraguado del concreto, se pueden comenzar a retirar los encofrados laterales de la losa y posteriormente se pueden retirar algunos puntales.
El desapuntalamiento se irá haciendo de forma progresiva a medida que van pasando los días hasta que se puedan retirar todos los puntales y el encofrado a los 21 días. Voy a mostrar un video del proceso constructivo de la losa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Pardo. En este video verás cómo se realiza el armado y vaciado de una losa con viguetas en una dirección. Primeramente, se deben acomodar puntales con cabezales a lo largo de todo el sector donde irán las vigas principales. Estos puntales y cabezales normalmente están fabricados de madera, algunas veces son metálicos. Hecho esto, se deben colocar las bases de las vigas en todos los tramos donde el plano lo requiere. En este caso, las vigas principales solo van dirigidas en una dirección, perpendiculares a las viguetas. Luego, se procede con el armado del acero de las vigas. El acero longitudinal resiste los esfuerzos de flexión, mientras que el acero transversal o estribos que ves doblándose en este momento resisten los esfuerzos de corte. El acero de corte se coloca preferentemente cerca de los apoyos. Luego, se van acomodando y clavando los laterales de las vigas que van por debajo de las viguetas. Estos laterales están fabricados también de madera. Posteriormente, para el encofrado de las viguetas, se deben tender vigas de madera sostenidas por puntales que ayuden a sostener las tablas que servirán de base de las viguetas. Estos elementos los estás viendo colocados en este momento, entre las vigas. Con estas vigas de madera acomodadas, ahora corresponde clavar las bases de las viguetas una a una a lo largo de toda la losa. El espaciamiento entre estas viguetas es normalmente de 50 centímetros de eje a eje. Por tanto, estas tablas deberán estar dispuestas para este espaciamiento. Con todas las tablas de la base de las viguetas acomodadas, toca ahora tender los aceros de las viguetas. El acero positivo se acomoda de extremo a extremo de la losa siempre que la longitud de las barras lo permita. Luego, se arman los bordes de las losas con vigas de la misma altura que las viguetas y con acero longitudinal superior e inferior sin cortes, y estribos que absorban el cortante. La función de estas vigas es la de resistir en cierta medida los empujes laterales en dirección de las viguetas. Luego se acomodan los alivianantes de polietileno expandido entre las viguetas. La altura de los alivianantes es normalmente 5 centímetros menor a la altura total de la losa. Terminado el armado de las vigas, suele terminarse el encofrado de la losa tapando los laterales con tablas que cubran todo el contorno de la losa. Posteriormente, se acomoda la malla de acero en la carpeta de compresión. Esta malla consiste normalmente en acero de 6 milímetros acomodado cada 25 centímetros en ambas direcciones sobre los alivianantes. Finalmente, se acomodan los aceros negativos en viguetas, que consisten en acero que absorbe los momentos negativos en los apoyos de la vigueta. Y con esto se tiene terminado el encofrado de la losa. El paso final es el vertido o vaciado del hormigón sobre todo el encofrado y luego el desencofrado 28 días después. Yo le voy a hablar sobre el proceso constructivo del muro pantalla. El primer proceso es la excavación. Se debe marcar el perímetro de la excavación con estacas y se debe realizar la excavación con retroexcavadora. El segundo paso es la colocación de armaduras. Las barras del armado deben estar perfectamente unidas y por medio de soldaduras. El tercer paso es el encofrado del muro. Se debe limpiar y se debe verificar que no exista deformación ni rotura en los encofrados. Una consulta, ¿en dónde están utilizando este tipo de muro? ¿En el proyecto? Sí, profe, en el proyecto utiliza 2 muros pantallas en las laterales que se pueden ver. Luego vamos a explicar eso en la siguiente diapositiva. Ahí está. No, esos son muros revestidos. Muro pantalla es abajo, en subsuelo generalmente. O sea, o en todo caso muro hormigón, pero no sé si tenés a mano las imágenes referenciales del anteproyecto, es un revestido básicamente. No va. O sea, es que yo entré en la página donde escribía el proyecto y ahí especificaba muros pantallas, entonces por eso investigamos ese proceso constructivo. Entiendo, pero el muro pantalla dentro de lo que es nuestro esquema constructivo es otro ítem, ¿verdad? Capaz por los regionalismos le llaman de la misma manera. Pero creo que con los que presentaron está bien con esta parte. Solamente que hay que destacar una cosita, en ninguno de los pasos mencionan lo que es instalaciones y eso tiene que estar, ¿verdad? Las instalaciones se colocan tanto las cajas de alimentación o no me acuerdo el nombre de las cajas, desagües, los orificios para las bajantes cloacales, etcétera. Todo eso se tiene que dejar ya antes del cargado del hormigón. O sea, vos pones todo tu encofrado, pones tu armadura, tus refuerzos
y ahí haces el tendido de las instalaciones que le van a atravesar, o de los ductos eléctricos, o de las cajas de iluminación. Se fija todo eso y después se carga el hormigón. Eso es lo que le agregaría yo. El video no van a poder editarlo, pero a este paso que es escrito, digamos, agréguenle eso, ¿sí? Entiendo, profe. Bueno. Entonces eso vamos a corregir y vamos a subir para que los compañeros también vean Sí, después. sí. Ok, entonces descartaríamos. Arquitectónicos. Sí. Entonces descartaríamos lo que sería el muro pantalla, o sea, el muro Sí. de Sí. hormigón que presenta. Ok, entiendo. Esos son los detalles constructivos de la viga. El de la losa, siguiente. Y el de los pilares. Si puedes explicar los detalles. Acá en ese difiere un poco de lo que dijiste en tu procedimiento productivo. Volvemos por el otro. Acá, por ejemplo, tenés ladrillo tipo sapo, que es otro tipo de, en el anterior. El famoso losa rap. Acá muestran el dibujo de abajo es losa rap. Ese no es lo que ustedes mostraron, entonces este detalle no corresponde. Si van a poner, pónganle la losa alivianada que pusieron, ¿verdad? Sí. No está mal, ¿verdad? Pero se usa poco, digamos, acá en Paraguay. Sí, no coincide con el video. Sí, Eso entonces, no, y tampoco con la descripción luego, porque la losa rap, que le llaman acá, que sería la losa cerámica, es otro procedimiento constructivo, no es ese. Entonces, estos detalles cambien, porque tiene que ser adaptado a lo que ustedes están haciendo después. Siguiente. ¿Qué es cada cosa? Lo que quiero saber, porque ninguno tiene nombre. Sí. ¿Qué es pilar? Encuentro de pilar con no sé qué, pilar con viga, no sé. Póngale nombre a esto porque si no, no se entiende qué es. Así mismo como está, son dibujos muy lindos que no significan nada. Pilar, viga, no sé. No. Póngale título a cada imagen, por favor. Entonces, Bueno, profe. sí, a estas imágenes pónganle título. Vean si efectivamente se da esto en su proyecto, porque si no, no nos sirve tampoco, ¿verdad? Y el anterior cambien. Después, el siguiente. Los esquemas. Estos son sus esquemas. Y el resto no lleva nada. Esta parte de la oficina no lleva estructura, no tiene techo. No, se tiene que tener también. Agreguen eso. Esta parte de la oficina. Sí, eso nos faltó, profe. En la siguiente imagen de los cortes se puede ver que señalamos las losas. ¿Cuál es tu losa? El amarillo. El amarillo. Ok. Los pilares. Volvemos por atrás. ¿Y qué son estos verdes? Pilares de hormigón. Pero en la parte de losa que me está mostrando no logro hilar tus dos imágenes. Entiendo. En todo caso, si vas a poner en la planta en línea de puntos dónde está la losa El amarillo. y dónde están los pilares. Sí, acá están muy distantes, no es lo mismo. Ese amarillo que está en tu corte está genial. Eso que estaba señalando recién ahí abajo. Esos dos sí. Pero tus pilares también van ahí en esa zona. O sea que es una cuestión de trabajo conjunto. Y obviamente esos pilares que ustedes ya marcaron sí existen, sí van a seguir porque tiene un techo liviano ahí encima. Pero en la zona de la losa también hay pilares. Sí. ¿Está? Sí. Volvemos por atrás de tu planta. Bueno, sí, acá justamente agregarle en planta, en línea de puntos, dónde está la losa y agregarle los pilares que le faltan. Lo que quiero saber es cuánto tiene en sentido vertical de separación tus vigas, tus pilares. Entre esa línea de pilares y la otra línea de pilares, ¿cuánto hay? Y la verdad que no medimos, o sea, no. ¿Cómo no van a medir? Bueno, y sí, porque tienen una viga, están haciendo procedimiento constructivo, algo. No hubiese preguntado nomás eso.
Pero bueno. Vamos a ver, profe, y vamos a poner Y también tenés eso. que saber porque vos estás proponiendo algo, acordate de eso. Sí, así como está. Primero que ya se cayó tito el techo porque no hay elementos vinculadores entre nada y están parados como palitos tus pilares. O sea, necesita un elemento que le rigidice y otra vez que ni siquiera sabe la distancia en la que están. Entonces no, ya se cayó tito hace rato ya. Bueno, entonces completar este esquema, agregarle la losa en línea de puntos amarillos justamente para ver dónde hay losa, agregarle los pilares que faltan, ¿verdad? Y los detalles constructivos corregir y nombrar lo que falta. ¿Ya está? Dale, Sí, profe. profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Profe, lo Diga. que se corrige, ¿te reenviamos al correo o solamente, digamos, Sí, subimos al Drive con los sí, compañeros? no. Reenvían al correo porque esa va a ser su entrega. Si no vuelven a enviar, se quedan con la calificación que se les puso ahora que está incompleta. Dale, profe. ¿Ya está? Gracias. Profe, el día de hoy debemos corregir, enviar o hay un plazo de tiempo. Hoy, Hasta las 12. Hoy, hasta la medianoche de hoy tenés. ok, Dale. gracias. Bueno, estamos chicos, hagan tu correo la información de lo que hablamos hoy en clase, las fechas, repito, las fechas de exposición fueron reestructuradas todas, se integraron 3 grupos más que se inscribieron fuera de tiempo, esos grupos exponen la clase que viene, sus temas ya están en la plataforma, la guía general también está en la plataforma, así que adelante, esperamos sus correcciones en el transcurso de la semana, hasta el martes como máximo. Y lo mismo va para los siguientes grupos también. Cualquier grupo que vaya más adelante, que tenga alguna base informativa que ya quiera corregir, siéntase libre de enviar también. ¿Está? Bueno, estamos en contacto, chicos. Nos vimos.